Mundial contra el Cáncer. Detectarlo a tiempo lo cambia todo. De este número, más de 27.474.621. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición especial, a este programa muy particular, porque vamos a hablar sobre el cáncer. Y lo primero que quiero decirles es que la detección temprana del cáncer lo cambia todo. Y esa es la primera frase que el día de hoy queremos que se quede con ustedes. Pero además, tener en cuenta algo que muchas personas piensan. El cáncer es cuestión de mayores y no hay cosa más falsa que esa. Y hoy se los vamos a contar y les vamos a decir por qué. Les saluda Sara Abusabá, soy conductora de RPP en Encendidos y el día de hoy estamos, como les decía, en esta edición. Y una de las cosas que ya quiero adelantarles también es que estamos en vivo y estamos en un programa dinámico donde ustedes también participan. Déjennos comentarios, escríbanos si tienen alguna consulta, alguna inquietud, por favor, no dejen de hacerlas porque aquí con toda el área de producción la podemos compartir y además despejar las inquietudes, sobre todo porque estamos con una excelente especialista. Hoy nos acompaña la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, quien es jefa del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y además es fundadora del Club de la Mama INEN. Doctora, bienvenida. Gracias por su tiempo en toda esta agenda tan apretada que tiene. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar el día de hoy en el programa, especialmente en este día, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Así es, una lucha que la verdad todos somos parte. También tenemos el gran gusto de contar con Juan Diego Ado. Él es estudiante de medicina y tiene una historia muy importante que contarnos. Y quiero empezar contigo, Juan Diego, porque creo que nos va a dar pie y luz justamente para el objetivo de este programa, que es tomar conciencia, sobre todo en la gente joven. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Sí, buenos días, Sara. Primero, saludar a todos los que han formado parte de esta historia que comenzó un 5 de octubre del año pasado. Saludar a los compañeros del INEN, que son adolescentes como yo, que también están pasando por este proceso, esta etapa, que es llevar el cáncer. Y también a mis familiares, a mis papás, a mi mamá, que son el entorno seguro que uno tiene cuando uno lleva esta etapa, ¿no? Que siempre el apoyo de los familiares es muy importante. Y también a mi enamorada, que fue de gran ayuda en esta etapa. Bien, lo que me pasó a mí fue que... Felizmente hablamos de prevención, ¿no? La prevención es muy importante cuando uno habla de cáncer, es un punto clave, como lo dicen expertos, ¿no? Como el doctor Elmer Huertas, claro, es muy importante. Pero tal vez, a pesar de que tú eres estudiante de medicina y por tu edad, porque hoy tienes 22 años, sí. El tema de la prevención tal vez, claro, lo comunicabas porque eres un profesional, estás formándote como profesional de la salud, pero tal vez en ti mismo no lo pensabas. Exacto. Por ejemplo, diversos tipos de cáncer se pueden prevenir, pero yo justamente me hice una pregunta. ¿La leucemia se puede prevenir? ¿Qué es lo que yo tengo? Y normalmente no, porque existen factores genéticos que uno no puede encontrarlos directamente y saber, yo voy a tener una vida saludable y voy a evitar la leucemia. No es tanto así, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de pulmón que se debe a los cigarrillos. Bueno, en mi caso, con la leucemia, me saqué una prueba de hemoglobina, así de suerte nada más, y me salió en 9. A partir de eso, prendí las alarmas y comencé a hacerme diversos exámenes, que al final concluyeron con ese diagnóstico, ¿no? Y felizmente fue en una etapa inicial. Eso es lo que me pasó. Doctora, Juan Diego nos ha dado información importante, ¿no? Que él, de alguna manera, si bien tiene el conocimiento de lo que es la prevención, no lo pensaba en él y por suerte me hice un examen de hemoglobina y me salió en 9. Una cosa que muchas personas no pensarían que es un signo de alarma. Y yo quiero preguntarle ahí, ¿cuáles son estos signos de alarma que la gente joven no la tiene mapeada y que debe decir, oye, acá algo me puede estar pasando?
Sí, el cáncer es una enfermedad silenciosa al momento del diagnóstico. Cuando es inicial no da síntomas. Por eso es importante hacerse los chequeos médicos preventivos cuando la enfermedad está en silencio. Pero en la niñez y en la adolescencia y sobre todo en los jóvenes, las neoplasias más frecuentes son neoplasias que no se pueden prevenir, como por ejemplo las leucemias, ahora yo creo que el tumor testicular podemos enseñar a prevenir, ¿no? Pero son tumores testiculares, tumores cerebrales, linfomas, incluso tipos de tumores raros. Claro. Entonces, en ese caso, la idea es aprovechar los síntomas de alarma, como son, si piensas en leucemias, la palidez, moretones en el cuerpo, de repente hay sangrado en las encías. Sí. Doctora, antes que nos siga contando esos signos de alerta, quiero que nos ilustremos un poquito más con lo que sabe la gente joven sobre el cáncer a esta edad y además esos signos de alerta. Tenemos a Carla Nieto, que ha ido a recorrer las calles. Ella es comunicadora, ella es conductora también en Radio Corazón y conversó con jóvenes y nos va a contar justamente qué es lo que ellos saben sobre el cáncer. Hola Sara, hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y vamos a preguntarle a los chicos qué tanto saben de cómo prevenir esta enfermedad. Hola Freddy, ¿sabes tú que vapear puede producir también cáncer? ¿Sabías esta información? Tenía sí más o menos la información de que sí también produce cáncer, a pesar que es una alternativa para el cigarro normal, creo que sí también había escuchado que también puede producir cáncer. Valeria, ¿sabes tú que el uso del cigarrillo electrónico puede ocasionar cáncer? Sí, bueno, sí estoy informada que, o sea, te da como que agua en los pulmones, no es bueno usarlo de manera diaria, ¿no? Carolina, ¿has tenido algún familiar que ha padecido esta enfermedad llamada cáncer? Sí, mi abuelita de parte de papá. ¿Qué tipo de cáncer padeció tu abuelita? Bueno, tenía cáncer del pulmón, pero cuando le detectaron ya había sido metástasis. Y fue muy doloroso acompañarla en todo eso poco tiempo que le dieron 3 meses de vida. Definitivamente es algo que no le desearía a nadie y por eso recalco el tema de la prevención. ¿Tienes algún familiar que haya padecido cáncer? Sí. ¿Qué tipo de cáncer recuerdas? Cáncer al estómago. Fue el proceso, me imagino, difícil y complicado. Sí, pero es un personal bisabuelo. Catherine, ¿fumas? No, fumaba, pero ya no. ¿Sabías tú que el uso del cigarrillo electrónico del vape puede ocasionar cáncer? Sí. Sí. ¿Tienes algún familiar que ha padecido esta enfermedad? Yo tengo cáncer a la tiroides. Y sí, bueno, me prohibieron fumar. Y bueno, sigo mi proceso, estoy en mi proceso, en mi tratamiento. Pero nada, igual, o sea, como me ves, estoy bien, trato de estar bien porque no me complico, tampoco me acomplejo porque sería peor, ¿no? Pero gracias a Dios. Sí, eso es importante. Sí, exacto. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle al especialista aquí en RPP? A mí me operaron de la tiroides, me sacaron los ganglios que tenía. Pero mi pregunta sería, ¿por qué nuevamente vuelve a reactivarse el cáncer a la tiroides? ¿Cuál sería el motivo a la cual se reactiva? Porque justo hace unos meses me sacaron unos análisis y nuevamente me salió que está activado el cáncer, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el cáncer? O bueno, si es que está en una etapa no tan avanzada, como mejorar el tratamiento tal vez. Bueno, yo creo que el tema de cada cuánto tiempo podríamos ir al médico para poder tener un chequeo general y evitar el tema del cáncer. Y segundo, yo he escuchado bastante que puede ser como que genético, puedes tener bastante, si tu abuelo, predisposición, tus abuelos, un familiar. Entonces, respecto de eso, ¿no? Si hay una cantidad de veces al año o no sé, para poder chequearnos y evitar el cáncer. Día Mundial contra el Cáncer. Detectarlo a tiempo lo cambia todo.
Bien, hemos escuchado esta pequeña encuesta y que nos permite visualizar que en buena hora hay inquietudes, hay dudas que tiene la gente joven respecto del cáncer. O sea, el hecho de que lo estén pensando ya es algo positivo. Y antes de escuchar esta conversación que ha tenido Carla Nieto con la gente joven en la calle, quiero aprovechar para darle la bienvenida también a Milena Wharton, que está con nosotros. Ella no necesita mucha presentación, sin embargo, quiero decirles que, Milena, te hemos invitado con un gran gusto porque sabemos que, sobre todo a través de tu música, expresas algo que es muy importante para la gente joven, ¿no? Este empoderamiento, este conocimiento, esta acción de cambio, ¿no? Y en la medida que tienes tanta llegada con la gente joven, yo creo que tú vas a poder ayudarnos mucho a poder comunicar eso positivo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo feliz también de venir acá a contar un poquito mi experiencia de tal vez algunos casos alrededor de mi familia bastante cercanos que bueno, he podido vivir súper de cerca de cáncer. Claro, va a ser una historia enriquecedora para todos que también la vamos a retomar en breve. Pero antes yo había interrumpido a la doctora Tatiana un poquito con estos síntomas de alerta, porque si bien la gente ya sabe, bueno, hay un chequeo preventivo, no todo el mundo lo hace, es la verdad, ¿no? Queremos promoverlo, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, así como en el caso de Juan Diego, que por suerte le hicieron un examen de hemoglobina que tenía 9, dijo, bueno, que algo debe estar pasando. ¿Cuáles son esos signos de alerta que la gente joven la hace pasar desapercibida, pero podría ser un problema? Creo que hay que tener claro que el cáncer da en todas las edades, no respeta ninguna edad y tampoco la condición de vida. Los niños y los adolescentes y jóvenes generalmente hay que cuidarlos si hay bultos en el cuello, en las axilas, en las ingles, que son los cánceres que tienen que ver con las neoplasias hematológicas tipo linfoma. También los cambios en el testículo a veces se agrandan y el adolescente piensa al contrario, que está bien. Entonces hay que enseñar que no puede haber diferencia, que si ve que uno de los testículos está más grande, hay que ir al especialista y no esconder esos problemas, ¿no? Porque eso de encontrarse bultos, a veces uno asume, es un ganglio inflamado, ya se irá, ¿no? Después, cuando muchas historias son muy, muy típicas, ¿no? Van los niños, los adolescentes al dentista y empieza a sangrar y no para el sangrado y ahí diagnostican una neoplasia hematológica. Y también ahora se está dando cánceres tipo cáncer de mama, cuello uterino en mujeres a veces después de los 25 años. Consideramos las etapas de niñez, adolescencia y jóvenes hasta los 29 años. Entonces, a veces decimos, ¿cómo le va a dar un cáncer de mama a una mujer joven? Se dan casos, sobre todo en países como los nuestros. Entonces hay que tener presente que hay que explorar todo el cuerpo y aprender a conocer nuestro cuerpo desde niños, ¿no? Claro. De enseñarles en el colegio, en la casa. Y si encontramos algún cambio en alguna característica inusual, hay que ir a los especialistas. Sobre todo porque además el control de niños sanos siempre lo pensamos en el niño pequeño, ¿no? Pero ya cuando llega la pubertad y la adolescencia, como que nos olvidamos un poco de que ellos también requieren un chequeo. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse un chequeo preventivo? Que es justamente una de las preguntas en la encuesta en las calles. Cuando hablamos de prevención, hablamos de la prevención a nivel poblacional. O sea, ¿qué quiere decir? Hay como una estratificación de las poblaciones donde hay más riesgo de cáncer, y eso en el Perú empezamos a partir de los 25 años con el cáncer de cuello uterino, con el cáncer de mama a partir de los 40 años, con el cáncer de colon, el cáncer gástrico y el cáncer de próstata a partir de los 50 años. Entonces, y es joven, una vez al año. Entonces en gente joven no es lo que hacemos, tan reiterativo, no es tan frecuente. Exacto, no es frecuente porque tenemos en la población de 15 a 29 años 900 casos nuevos de cáncer, y en la población pediátrica un número igual, alrededor de 700 a 800 casos nuevos de cáncer. Pero lo importante es que Pero la buena noticia es esta, que si uno la detecta temprano, tienes un 70% de posibilidad de cura, y eso, por favor, no se nos olvide. Acuérdense que ustedes pueden dejarnos comentarios, escríbanos si tienen alguna duda para la doctora Tatiana o quieren alguna inquietud
inquietud también con Milena o con Juan Diego, que está aquí con nosotros, por favor, siéntanse libres de poderlo hacer. Juan Diego, entonces un poco retornando a tu historia, tú nos contabas que, un chequeo de rutina, 9 de hemoglobina. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué pasó después? Sí, o sea, al no tener síntomas, decidí hacerme diversos exámenes, ¿no? Y al final en uno de ellos sale células anormales. O sea, ¿qué médico vas? ¿Era un médico general? Un hematólogo. De frente te fuiste a un hematólogo. Claro, lo normal es que pasas por medicina interna y luego te derivan a hematología, ¿no? Que debido a la anemia que yo tenía, que es lo que hacen conmigo, y me hacen los diversos exámenes, y ahí me salen linfocitos anormales que prenden las alarmas de los hematólogos, realizan biopsias y el aspirado de médula ósea. Ahí voy a ir interrumpiéndote de vez en cuando para poder aclarar algunas cosas que la gente probablemente no entienda. ¿Los linfocitos qué son? Son células de los glóbulos blancos que tienen un patrón de diferentes tipos de células que generan la inmunidad, o sea, la defensa del cuerpo contra los agentes externos. Ok, entonces tus linfocitos estaban en cantidad anormal. Claro, había una cierta cantidad que tenía una forma anormal. Okay. Entonces prende las alarmas y me hacen los exámenes, que son un aspirado y una biopsia, ¿no? Que son, por ejemplo, para los pacientes, normalmente, como yo he vivido con los compañeros, son exámenes muy fuertes, son muy agresivos y muy invasivos. Y la mayoría de los pacientes le tienen miedo. Entonces, básicamente es algo que se requiere hacer, ¿no? Es necesario para realizar estos diagnósticos y ya iniciar con los tratamientos, que es lo que se hace después de mi diagnóstico. Y has dicho una palabra clave en el mundo del cáncer, el miedo. Y eso me hace ir directo a Milena. Milena, porque tú nos decías que en tu entorno cercano también ha habido experiencias. ¿Cómo en tu entorno familiar se vivió? ¿El miedo era una constante? Bueno, el caso más cercano que yo tengo de cáncer ha sido mi abuela materna. A ella le detectaron cáncer colon-rectal. Colon-rectal. Sí, cuando yo tenía 6 años, en el 2006. Y bueno, estuvo 7 años después de eso con vida con nosotros. Creo que el miedo sin duda afectó mucho al inicio, ¿no? Y algo que yo me acuerdo, igual yo era muy chica, yo tenía 6, 7 años, es que mi abuela los primeros meses estaba como muy deprimida, estaba muy triste, y que de pronto, no lo sé, un día de la madre, nosotros estábamos en una actuación del colegio y que estaba totalmente triste, ¿no? Así que ese día no sé qué habrá pasado por su cabeza, tal vez nos vio a nosotros tan felices bailando y etcétera, que agarró, se maquilló, se puso su labial y se fue con nosotros a compartir ese día maravilloso, y desde ahí no dejó de luchar. Realmente para mí mi abuela es una mujer luchadora al 100%, y bueno, lastimosamente ya un tiempo después le detectaron de nuevo el cáncer, pero en el hígado, y ya se hizo una metástasis y bueno, no, nos dejó, pero con esa historia bastante de resiliencia, ¿no? Creo que sin duda no se rindió, y ella, bueno, nosotros somos de Yungay, ella es de Yungay, entonces realmente ella lo que quería era curarse para poder ir a su casa de nuevo, para poder estar allá, para también, o sea, ella también nos ha criado mucho, ¿no? A pesar de toda su condición, porque a ella le quitaron un pedazo del colon y ella andaba con una bolsita. Claro. Ella nos llevaba a nuestras clases, entonces creo que sin duda cuando el miedo desaparece, uno quiere vivir por vivir más experiencias, por las personas que ama, ¿no? Y creo que esa tiene que ser la motivación. Tú de hecho tienes todo un bagaje cultural y tradicional, como muchísimos peruanos también lo tenemos, ¿no? Y eso se va combinando un poco con la vida actual, sobre todo el pensamiento de la gente joven. En este contexto, cuando tu abuela, digamos, le detectan este cáncer, la tradición, ya sea en alimentos o en cosas que la tradición nos hace, ¿influyó positiva o negativamente en la salud de ella? Bueno, algo que yo me acuerdo, o sea, más que nada por cosas que me han contado después, porque como yo te comenté, claro, tenía 6 años, bien chica, es que mi abuela no se quería hacer los análisis. O sea, yo me acuerdo que hay una silla en su casa en Yungay que tiene como una parte, al medio tiene un hueco, porque al parecer a mi abuela le dolía mucho sentarse, y primero como acudió a hacer cosas así, a ir a revisarse, ¿no? Y obviamente luego le detectaron un cáncer más o menos avanzado, que felizmente igual pudo estar con nosotros unos cuantos años más, ¿no? Pero creo que es importante ante cualquier síntoma ir a revisarte, sea porque sea cáncer o cualquier otro mal. Claro.
Milena nos está hablando del cáncer colorectal y justo han habido, digamos, algunos estudios, algunas estadísticas de que parece que este tipo de cáncer, que normalmente la gente lo piensa en gente muy mayor, se está incrementando en gente joven. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es este cáncer? Sí, el cáncer de colon tiene que ver con la forma de alimentarse, con los hábitos que tienen las personas. Ya el 40% de los tipos de cáncer tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y este tipo de cáncer tiene relación con estos factores alimentarios. Pero también en población, lo que pasa es que hemos visto en nuestros países que hemos abierto el acceso a los servicios oncológicos con las intervenciones de prevención y control del cáncer que se han hecho desde el INE en su oportunidad, y esto también ha hecho que veamos más pacientes oncológicos, y como nuestra población en general es más joven, vemos todos los tipos de cáncer en poblaciones que usualmente es muy diverso que en países desarrollados. Entonces estamos aprendiendo a entender nuestra epidemiología, pero también abriendo estos accesos, y las coberturas es una oportunidad para acceder tempranamente y cambiar el estilo de vida de nuestra sociedad dependiendo del tipo de cánceres que se van presentando. De hecho, ya hay mucha gente en nuestra audiencia que también quiere participar y nos están dejando comentarios, así que aquí voy a leerlos. Nosotros los podemos ver en pantalla, los tres, así que podemos, los cuatro, perdón. Olga, bueno, primero nos dice Olga Elena Pena, dice: gracias, estoy viva. Olga Elena, seguramente has tenido una historia complicada, y agradecer la vida también es importante, sin duda. Rolly también nos escribe y nos dice: interesante. Rolly, qué bueno que te guste el tema. Si tienes alguna duda, por favor, hazla. Gilda también nos escribe: creo que un chequeo anual es muy importante, tal cual. Ella nos ha escrito al Facebook. Y continuando con esa conversación, doctora, de hecho hay hábitos frecuentes en la gente joven, y nosotros que somos de otra generación, nos llama la atención y preocupa un poco. Y claro, si bien nos ha dicho que en el caso de los tipos de cáncer en gente joven generalmente no hay mucha medida preventiva más que los chequeos, me pregunto si los hábitos cada vez más constantes en gente joven de alguna manera podría ser un factor de riesgo. Por ejemplo, el consumo de bebidas con alcohol, las bebidas energizantes, el uso de pantallas en extremo, el vapeo, por ejemplo. ¿Eso podría ser un factor de riesgo en gente joven? Todos son factores de riesgo. Los factores de riesgo se empiezan desde que uno nace y se va acumulando. Entonces, si alguien consume tabaco, se ha incrementado sobre todo el consumo de tabacos en adolescentes y jóvenes y en las mujeres, a pesar que hemos reducido en los últimos años, pero hay una parte de la población, que sobre todo mujeres, que como que hay una tendencia a que tiene ese estilo de conducta, digamos, de fumar, ¿no? El alcohol, todo lo que pueda dañar el material genético de la célula, hace que el riesgo de que haya una transformación maligna en una célula especial, dependiendo del tipo de factor que afecte, si afecta el pulmón, se va a dar el cáncer de pulmón, las hormonas, el cáncer de mama. Un poco para que la gente también lo sepa, y que por supuesto ahí lo va a poder profundizar, es que de hecho nosotros tenemos genética, ¿no es cierto? Y hay oncogenes, o sea, genes oncológicos que todos tenemos, pero hay situaciones que hacen que dispare o que se desarrolle el cáncer en este gen particular que cargamos todos en mayor o menor medida, ¿no? Y ahí yo quiero preguntarte, Juan Diego, en tu familia, o sea, hay, digamos, personas que han manifestado una leucemia o algún cáncer que podría explicar de alguna manera tu situación. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Eras una persona con estilos de vida saludable? ¿Eras una persona estresada? Cuéntanos. Bueno, primero mi estilo de vida. Yo siempre he hecho deporte. Trataba de no consumir, por ejemplo, alimentos enlatados o en gran frecuencia. Más que nada eran vegetales, verduras, frutas, y yo creo que sí tenía una vida saludable. Respecto a antecedentes oncológicos en mi familia, no hay ninguno, es lo que me sorprende.
yo soy el primero en mi familia que lleva la leucemia, ¿no? Y eso. Con más razón, yo creo que este tema nos tiene que poner en alerta, sobre todo sabiendo que tenemos 900 casos nuevos en una población y 700 en población pediátrica. Eso en el INEN, en el instituto. Y eso solamente es en el INEN, ¿no? Entonces imagínense a ti, joven, que nos estás viendo, a ti, mamá, papá, quien nos estás mirando, o sea, el cáncer debe estar dentro de tu mente, dentro de tu posibilidad. Pero yo pienso que tal vez alguien puede sentirse frustrado en ese momento y decir, ok, esto puede existir. Como el caso de Juan Diego, no tenía ningún factor de riesgo, nada estaba mapeado, un chico que lleva un estilo de vida saludable. La mayoría de los casos en las etapas tempranas de la vida son así, no tienen que ver con los factores de riesgo, son muchos de ellos por predisposiciones genéticas, porque son cuando algo pasa en el material genético que se altera en edad temprana. Los cánceres a partir de los 40 años tienen que ver más con los factores de vida, pero también tenemos cambios, por ejemplo, por eso evitamos, tenemos la vacuna contra el papilomavirus. Si es que tenemos una población más joven que adopta estilos de vida nocivos o de riesgo, se adelanta la presentación de los tipos de cáncer. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, entender cómo se van a presentar individualmente tus riesgos, y para eso hay que ir a los centros de prevención, donde los especialistas analizan esos factores tanto genéticos, porque solo el 10 a 15% de los casos de cáncer son hereditarios, que se transmiten de generación a generación, y el resto se llama esporádico, o sea que algo se produce en el organismo que altera la genética o el DNA, y eso produce la transformación maligna. Tenemos una pregunta, vamos a leer lo que Ruth nos ha escrito. Dice, cuando te operas de un nódulo en la mama, luego se sale en más, incluido quistes en las dos mamas. A ver, no comprendí muy bien, voy a volverlo a leer. Cuando te operas de un nódulo en la mama, luego si salen en más, incluido quistes en las dos mamas, ¿es normal? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué cuidado tener? Creo que lo que se refiere es que aparece uno y luego aparecen varios quistes, ¿no? Eso es muy frecuente en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes. Por eso decimos que palparse un nódulo, la mayor probabilidad de las veces es un nódulo benigno, pero hay que acudir al especialista justo para diferenciar si se va a tratar de una lesión benigna en el cual no se van a tener mayores complicaciones, pero esos nódulos, cuando llegan a una edad ya de 40 años, pueden esconder lesiones benignas. Por eso empiezan los chequeos preventivos con los estudios adicionales, complementarios. Y eso es importante saber, que las mujeres con estas mamas que son un poco difíciles necesitan controles más estrictos. Ok. Milena, la doctora habló de algo que es bien importante. O sea, si bien en la gente joven tal vez la forma de prevenir es, además de los estilos de vida saludables de todo el mundo, es tener chequeos frecuentes, ¿no? Pero hay conductas de riesgo que son cada vez más comunes, ¿no? Hoy sabemos que la gente joven tiene relaciones sexuales a muy temprana edad y cada vez se normaliza más, y no todo el mundo tiene, no toda la gente joven tiene ese conocimiento de los cuidados. ¿Qué cosa les dirías a la gente joven respecto de estas conductas que pudieran ser de riesgo y que pueden afectar su salud? Yo creo que empezar una vida sexual es un paso súper importante, y bueno, obviamente sí conozco de casos de personas que lo hacen de muy jóvenes, ¿no? Aparte de también estar muchas veces expuestos a no sé, abusos, ¿no? Claro. Creo que muchas veces también hay esos casos, entonces creo que es muy importante para todos los adolescentes, para todos los jóvenes, tal vez que lo están pensando o que tal vez ya tuvieron, ya lo tuvieron o no
sé, simplemente para un futuro es investigarlo, ¿no? Creo que ahora todos tenemos acceso a internet. Creo que también es muy importante que en el colegio se hable de estos temas. Es aún más importante que los padres puedan abrir un diálogo sobre esto, porque en algún momento creo que va a ser parte, ¿no? Es parte de la vida y si es mejor que salga de casa, es mejor que una persona que te ama te lo explique para uno poder estar preparado y bueno, prevenir tantas enfermedades de transmisión sexual, tantos riesgos, ¿no? Como tú misma dices, creo que eso sería para mí como el súper consejo. En mi caso yo tuve, creo que siempre igual, a pesar que es un tema que obviamente nos da vergüenza hablar con nuestros padres. ¿Fue tabú en tu casa? ¿Fue un tema tabú en tu casa? Creo que no, o sea, y más aún en el colegio, creo que yo recuerdo haber tenido charlas en el colegio donde nos separaban chicas y chicos y nos explicaban, ¿no? Cada uno también el tema de la menstruación, también cómo afrontarlo, ¿no? Y es bastante interesante y creo que también eso te prepara para la vida y para ser también consciente de tu cuerpo. Claro, ahora Milena, tú tienes un estilo de vida por tu trabajo, por ser artista, tan conocida, además, sobre todo en estos últimos años. Tu vida debe ser súper intensa, súper ajetreada. ¿Es para ti viable lograr tener estilos de vida saludable? ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿Cómo cuidas tu salud física? Yo creo que el estrés es algo que también es un síntoma, bueno, que puede caer bastante en todos los jóvenes, más aún para los artistas, yo supongo, y en general, ¿no? Una persona que quiere cumplir metas, que es una persona apasionada, que creo que puede ser la profesión que sea, siempre, por un lado es bonito, pero por el otro lado uno se estresa mucho y te juega eso en contra a nivel salud. En mi caso, al inicio, más que nada de mi carrera, obviamente por ser nueva, por un poco de desconocimiento también, no priorizaba tanto mi sueño, cosa que ahora trato de priorizar mucho. El tema de la alimentación para mí siempre ha sido también un tema que igual, gracias a ciertas situaciones que he tenido que vivir en la vida, he aprendido también. ¿Cuál? Cuéntanos, ¿cuál? Sí, bueno, en mi caso nosotros, bueno, nos conocemos de otros lugares porque en mi familia hay un caso de trastornos alimenticios, entonces yo he pasado mi adolescencia y mi preadolescencia, se podría decir, en una clínica visitando a mi hermano, ¿no? Entonces, realmente creo que eso a mí me ayudó muchísimo para yo también, uno, no caer en estos trastornos alimenticios y dos, también para aprender a comer, ¿no? Creo que es súper importante priorizarlo, a pesar, yo creo que siempre tuve estos rasgos como tal vez de también debido a las inseguridades que tenía, pero eso siempre frenó, ¿no? El tema de que yo tal vez lo arriesgue todo por tal vez un tema estético, y ahora gracias a la música realmente creo que estoy sanando cada vez más esta herida. Y el tema de la alimentación es básico, ¿no? Es básico y más aún cuando tienes una vida súper ajetreada. Yo, por ejemplo, en algunas giras es un poco complejo, por ejemplo, cuando salimos del país, consumir frutas. Es súper complicado, y las frutas para mí es como básico en mi alimentación. Creo que igual siempre podemos buscar algunos como alimentos un poco más saludables que tal vez cuestan un poco más caro, pero al final lo estás haciendo por ti, ¿no? Y creo que eres lo más importante, entonces creo que la inversión ahí sí cuenta. Sin duda. Y a propósito de todo lo que nos comenta Milena, Juan Diego, o sea, tú tenías un estilo de vida saludable, y una de las cosas, doctora, que no quiero que se confunda es, bueno, pero si aún tenía una vida saludable, entonces ¿para qué me cuido si igual me va a dar un cáncer? ¿Qué diría a las personas que piensan así? Porque hay incluso gente que dice, bueno, yo tenía un tío que fumaba como chimenea y nunca le dio un cáncer de pulmón. O sea, ese a mí no me va a pasar, es súper frecuente, y no sé, creo yo que más aún en gente joven. Así es, probablemente hay muchos casos que no, a pesar que no tienen un estilo de vida saludable, no se produce la enfermedad, pero sin embargo, por probabilidad, los factores de riesgos afectan a la mayor cantidad de los que el grupo expuesto, ¿no? Y si no te pasa en la adolescencia, si no te pasa cuando eres joven, puede suceder cuando seas mayor, ¿no? Y sobre todo la edad es el mayor factor de riesgo de cáncer, y si sumamos más factores, entonces tarde o temprano nuestro riesgo va aumentando y se puede producir en cualquier etapa de la vida la enfermedad. Por eso tan importante, como bien lo dice Milena, es seguir estilos de vida saludable, una buena alimentación. Si no saben cómo hacerlo, por favor, hay muchísimas colegas, muchísimos profesionales de salud que hoy estamos en redes sociales y que nos pueden escribir cuando quieran también. Y si tienen dudas,
en general sobre ese tema, por favor, aquí pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, que con todo gusto la vamos a resolver. De hecho, ya Juan Carlos nos escribe, nos dice: cuando consumes azúcar, alimentos ultraprocesados, yuca, papa, gaseosas, colorantes, mira que nos ha puesto en el mismo paquete dos alimentos, me imagino que la yuca y la papa se referirá, a los chips empacados, tal vez. Podrían ser un problema. Y acá también nos dice: ¿el azúcar alimenta las células cancerígenas? ¿Qué nos dice esta persona? Eso es un mito muy frecuente. Creo que lo que importa es comer bien y comer balanceado. No es tan fácil si tienes un tratamiento donde tienes que hacer una intervención nutricional, farmacológica, porque hay un problema de déficit como enfermedad, ¿no? Pero la vida saludable no significa que uno tiene que vivir mal, o sea, o quitarse los alimentos, los gustos. Significa que tenemos que aprender a comer diferentes formas, pero comer poco de cada cosa y establecer un equilibrio en tu alimentación. De repente algunos días, una vez a la semana, carnes, siempre usar frutas y verduras, ensaladas, fibras, y esa variedad de opciones en el alimento es lo que hace que nos mantengamos saludables. Claro, y algo que, si me permite comentar, que es bien importante, hay que recordar que sí somos lo que comemos. O sea, todo lo que si tu cuerpo tiene que fabricar músculo, tiene que fabricar piel, tiene que hacer que te crezca el pelo, claro, tu ADN manda esta orden para que se construya todo esto. ¿Pero de qué se construye? De los nutrientes que estás consumiendo. Busca buenos nutrientes de buenos alimentos en una cantidad variada, balanceada, equilibrada, como nos menciona también la doctora Tatiana, y esa es la fórmula secreta de la salud relacionada a la buena nutrición. Pero hay otro factor de riesgo que mencionó Milena, y que no sé si eso tal vez era una constante en tu vida, Juan Diego, y que podría ser un disparador. Dos cosas dijo, en verdad: el estrés y las horas de sueño. ¿Algo por ahí pasaba en tu vida? Sí, o sea, como dice Milena, cuando uno quiere cumplir un objetivo, va a ser muy satisfactorio, pero también va a causarte estrés, ¿no? Y era algo que me pasaba a mí, y es algo que le pasa a todos en realidad. Y es algo que se debe tener en cuenta ahora, ¿no? En la actualidad, el estrés, que es como que un factor de riesgo que también puede causar este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Y qué me dices del sueño? Del sueño yo también tenía un tanto más de cuidado, porque no podía aguantar tantas horas despierto, pero de todas maneras, ¿no? En épocas de exámenes, por ejemplo, siempre todos los estudiantes se dan sus amanecidas, y eso también está mal, ¿no? Sí. Hay que también tener una salud de sueño. Doctora, yo recuerdo mucho en mi entorno familiar a los mayores, a los tíos, a los abuelos, y contrastar con lo que decían en los hijos de la casa, por ejemplo, en los menores, cuando en la escuela nos decían: ay, el niño está estresado. Y eso era suficiente que se lo digas a un abuelo para que, ¿qué estrés? Los niños, la gente joven, ¿qué estrés van a tener? ¿No? Pero no es la realidad. El estrés tiene una relación como riesgo de cáncer, o sea, ¿puede activar un cáncer? No hay una asociación directa, ¿no? Pero sí es manejar el estrés o la salud mental en adolescentes es sumamente importante, porque no solamente tiene que ver con el cáncer, sino con otros problemas de salud que ya son, digamos, frecuentes en nuestra sociedad, en esta sociedad moderna. Y también para afrontar la enfermedad es importante la salud mental. Por eso tenemos el apoyo psicológico para poder tener no solamente al paciente emocionalmente con esta actitud positiva, sino a la familia. Tenemos un sistema de atención en el INEN donde está la psico-oncología, también psiquiatría, y los voluntarios, ¿no? Los payasos hospitalarios, los clowns, que dan esos momentos de alegría y entusiasmo a todos los pacientes del INEN, en especial a nuestros niños, a nuestros adolescentes. También voluntariado, los grupos de apoyo voluntario
que suben a conversar. Estos momentos de acompañamiento que le llamamos onconavegación son clave, no dejarlo al paciente solo, estar con ellos, porque son procesos muy difíciles donde tienes que estar fuerte emocionalmente. El sistema inmune, los linfocitos a los cuales hacíamos mención más temprano, ¿se ven afectados por el estrés? Hay algunos datos que simulan ese resultado, pero más importante es por la enfermedad, ¿no? La enfermedad es el principal causa que afecta. En el caso de las leucemias, esta composición de la sangre, que es porque se altera la médula ósea, claro. Y también los tratamientos, ¿no? Los tratamientos oncológicos, los medicamentos conocidos como quimioterápicos, esos medicamentos destruyen las células de nuestra médula y en ese momento es como se recupera después de cada ciclo, va recuperándose y es como que va reemplazando. Y también son importantes entender que en los tratamientos de este tipo de población están los trasplantes de médula ósea, donde necesitamos la donación, no solamente de médula ósea, también las transfusiones de sangre son importantes. Entonces, todo este manejo de todos los componentes de la sangre son claves para poder vencer el cáncer. Creo que en este momento de la conversación es importante volver a recordar esos signos o síntomas de alerta que la gente joven debería, o los padres de familia deberían tomarle atención. Porque mencioné el tema de los moretones también. Es básicamente todo lo que podría alterarse si se afecta la sangre. Entonces, como son sangrados, moretones, la palidez si hay anemia, ¿no? Fatiga, cansancio, dolores en los huesos, los bultos en el cuello que le llamamos ganglios, en la axila, en la ingle, el abultamiento del abdomen, porque se puede agrandar el hígado, el vaso. También si hablamos de cáncer testicular, los cambios en los testículos, y si hablamos, hay tumores cerebrales frecuentes en esta población. Me imagino que la vista tal vez podría ser más para los niños. Okay. El tema del ojo, de los cambios oculares es más para los niños. ¿Cambios oculares en mi capacidad visual o algo? El ojo blanco. El ojo blanco. Sí, ven como un punto blanco en el ojo y es fácil de diagnosticar. ¿Se refiere? Cuando lo ven el mismo iris, ves el punto blanco y es un signo de retinoblastoma, ¿no? Entonces, eso es fácil de diagnosticar en el control del niño sano. Claro. Pueden hacer ese diagnóstico. Entre los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro país está el cáncer de mama, el cáncer de cuello del útero, el cáncer de próstata. Me voy directamente a Milena. ¿Has escuchado hablar del cáncer de cuello del útero? ¿Qué sabes de esto? Bueno, tengo un caso cercano también de cáncer de cuello del útero, que fue mi tía, que nos dejó igual ya hace un par de años. Ella se lo detectaron como ya muy avanzado y bueno, realmente también luchó muchísimo, pero lastimosamente el cáncer se la llevó y fue un proceso bien fuerte, ¿no? Realmente no tengo tanta conocimiento al respecto porque igual yo no vivía con ella comparación con mi abuela, pero sí sé que es un cáncer bien agresivo. Pero sí te quiero hacer algunas preguntas porque es bien importante que la gente joven lo sepa. O sea, ¿tú sabes por qué viene un cáncer de cuello del útero? ¿Por qué ocurre? ¿A quién le puede dar? O sea, yo supongo que es por un tema hormonal, ¿no? O sea, bueno, si bien no conozco mucho por el cáncer, igual siempre trato de hacerme mis chequeos hormonales y etcétera, que creo que es parte de todas las mujeres. Milena, y esa pregunta te la he hecho no por ponerte incómoda a ti particularmente, porque te puedes sentir incómoda, eso es algo totalmente normal, pero sí para que sirva de ejemplo cómo todavía, a pesar de que es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro país, todavía hay mucha desinformación. Entonces ahí yo quiero pedir el apoyo de la doctora Tatiana para que primero nos cuente, o sea, ¿por qué ocurre el cáncer de cuello del útero y es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro país? Y si se puede prevenir. El cáncer de cuello uterino dentro de las mujeres es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de la mama
el principal factor, o el único diría, porque casi el 98% está relacionado al virus del papiloma, el papilomavirus humano, que se contagia por... Hasta ahí un ratito. ¿Has escuchado hablar del virus papiloma humano? Sí, claro que sí. ¿Sabes cómo se adquiere? Por relaciones sexuales, si no me equivoco. Correcto. Sigamos, doctora. Y hay una vacuna contra este virus que se puede dar desde que tiene las niñas de 9 a 18 años. Está abierto en el sistema de salud para la vacunación. ¿Quiénes se deben vacunar? Sobre todo las mujeres. Ahora se vacunan mujeres, niños y niñas, o hasta los 18 años, pero sobre todo los que no han tenido actividad sexual. Si hay alguien que ha tenido actividad sexual y ¿se puede poner esa vacuna? Tendría que evaluar en el especialista y hacerle las pruebas para ver si es positiva al papilomavirus y decidir si se va a vacunar o no. La vacuna contra el papilomavirus humano ¿hace que no me dé cáncer de cuello uterino? Es bien alto su nivel de protección. Y prácticamente es uno de las principales estrategias para la erradicación del cáncer de cuello uterino. Hay mucha gente que tiene miedo todavía a las vacunas. ¿Eso debería generar algún tipo de temor? ¿Hay alguna consecuencia? Si yo tengo una niña y quiero vacunarla, ¿le puede pasar algo? ¿Va a afectar su desarrollo? Lo pregunto porque son preguntas súper frecuentes en la gente. Sí, son preguntas generalmente contra las vacunas. En general, la mayoría de las vacunas, en especial la del papilomavirus, si se trata de cáncer, han pasado todas las pruebas de seguridad científicamente. Se ha demostrado que son seguras en humanos, por eso se aplica a través de los resultados de los estudios de investigación. Pero también ya hay datos de población global que ya protege, se ha reducido basado en la vacunación dramáticamente el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, cualquier medicación, vacunas, medicamentos, cualquiera pueden tener efectos adversos, pero son inusuales, y eso debe ser monitoreado por el sistema de farmacovigilancia del país. Claro, probablemente una de las mejores maneras de prevenir el cáncer de cuello, de hecho es la mejor manera de prevenir el cáncer de cuello uterino, es vacunarse contra este virus. El cáncer de cuello uterino, en un 90% tal vez más, es causado por un virus que uno adquiere a lo largo de su vida por una relación sexual, ¿no? Tenemos un comentario, una consulta que nos ha llegado también a través de del YouTube, así que vamos a proceder a leerla. Miriam nos escribe, dice: una vez detectado el cáncer, ¿cómo debe ser la alimentación del paciente? ¿Puede seguir consumiendo gaseosas o bebidas alcohólicas? ¿Qué nos dice, doctora? La mayoría de los pacientes, cuando se diagnostican el cáncer, ya toman una vida saludable durante el tratamiento hasta que empiecen sus controles y observación, porque ya vienen todos estas ideas, ¿no?, de que la alimentación toman conciencia de estas ideas de que tiene que cuidarse y que le pueden mejorar la salud a través de ciertas prácticas saludables. Pero lo importante es entender que esto lo debemos hacer todos, no solamente los pacientes, y siempre. Sí. Ruth también nos escribe, en un ratito también voy a complementar el comentario, doctora. Ruth nos dice: ¿qué recomendación nos puede dar a pacientes que han atravesado momentos complicados de salud, no especialmente cáncer, sino otras enfermedades, y tu entorno se estresa y dice que salen de una y entras en otra, ¿no? Que también es una frase muy clave. Es un problema importante, sobre todo en cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades de largos años. Por eso, en estos casos, es importante el acompañamiento especializado de salud mental, pero también de los grupos de apoyo al paciente. O sea, grupos, en este caso, de pacientes que ayudan a pacientes y que le acompañan en este proceso y les enseñan que ellos han salido de la enfermedad o están viviendo con la enfermedad bien, ¿no? O sea, enseñándoles que pueden vivir bien más allá de la enfermedad. Claro, yo pienso que
que Juan Diego, tú que estás atravesando por esa experiencia, puedes darnos un buen consejo desde ese lado. De hecho, ya Milena, tú nos comentabas que en el caso de tu abuelita, por ejemplo, el entorno ayudó mucho a que ella en los momentos tristes se ponga alegre. Pero hay casos de familias y de amigos que están bastante más estresados que el mismo paciente y como que no colaboran mucho en ese sentido, porque su dolor impacta también en el paciente. ¿Cómo fue un poquito tu experiencia, teniendo en cuenta además que eres estudiante de medicina? Sí, en mi caso, algo que Milena Wharton dijo clave es la resiliencia. Eso es muy importante. En mi caso, al ya saber la enfermedad, al ya tener conocimiento, el miedo se fue. O sea, yo al tratamiento y a seguir para adelante porque todo va a salir muy bien. ¿El conocimiento a qué te refieres? A la enfermedad, conocer la enfermedad. O sea, normalmente los pacientes, al no tener el conocimiento de la enfermedad, al no saber a qué es lo que se enfrentan, es que tienen un tanto de miedo, ¿no? Pero felizmente en nuestro país, el INEN es uno de los centros oncológicos mejor preparados, la verdad. O sea, yo cuando me dicen este diagnóstico, la mayoría de mis docentes, doctores, me dijeron para irme inmediatamente allá y iniciar con el tratamiento. Y es lo que la mayoría de personas cuando se les diagnostica esta enfermedad, ir allá y confiar de la evidencia científica, ¿no? Confiar de los doctores, porque todo el tratamiento de quimioterapia que se va a elaborar es muy fuerte, ¿sí? Es demasiado chocante. Algo que les frustra a la mayoría de los pacientes oncológicos es que se les va a caer el cabello, por ejemplo, que van a tener náuseas, ya se les va a ir el apetito en estos procesos de quimioterapia. Pero es solo una pequeña etapa que luego va a terminar en una gran alegría. O sea, es que yo veo a mis compañeros, por ejemplo, que ya se les ha caído el cabello y ellos siguen igual manteniendo una sonrisa. Si se les diagnostica la enfermedad, algo que se les debe decir es que no es el final, es posiblemente el inicio de una nueva etapa y una etapa que en algún momento va a terminar. Entonces, en tu caso, ¿qué fue lo que más te afectó? En mi caso fue lo que le afecta a todos, la verdad. Es dejar de lado tu vida, o sea, ponerle un stop a tu vida para enfocarte a la salud. Porque en un tratamiento de quimioterapia no se puede hacer ambulatoriamente como se hace, por ejemplo, con una enfermedad crónica. Se tiene que hacer una hospitalización normalmente y ahí incluso el proceso de quimioterapia, tu sistema inmune, que estábamos hablando hace un momento, los linfocitos van a disminuir. También disminuyen las hemoglobinas, disminuyen las plaquetas. En el caso de leucemia. Hoy, ¿sigues con la enfermedad? Claro, o sea, por ejemplo, el día de hoy me toca quimioterapia en la tarde, a las 2 de la tarde. O sea, al inicio, claro, hay una hospitalización de un mes, ¿no? Que es un proceso de inducción. Ya luego se lleva la quimioterapia ambulatoria y puedes llevar tu vida normal. O sea, ¿cómo cambió tu vida? En mi vida es básicamente que tener en mente ya la enfermedad y tener más conciencia de mi salud. O sea, por ejemplo, las gaseosas no las consumía en exceso los fines de semana, cuando compartíamos con los amigos, pero ahora ya los trato de evitar, por ejemplo, ¿no? Más que nada eso, tener más conciencia de mi salud y estar enfocado en recuperarme. Es lo de ahora, ¿no? Claro, una de las cosas que seguramente a ustedes, amigos, que de repente les va a sorprender, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas importantes que podríamos destacar de esta conversación, ¿no? Que una persona joven, una persona que tenía una vida saludable, en un hogar cariñoso incluso, le toca esta enfermedad y ha tenido que poner un alto en su vida, pero para poder seguir avanzando. A veces uno tiene que retroceder para seguir avanzando y avanzando más, ¿no? Y en buena hora que tienes la asesoría y el consejo de todo un entorno que te puede guiar en este camino positivo. ¿Qué consejo le darías a la gente joven? Bueno,
El diagnóstico de cáncer, no, como dije, no es el final de nada, puede ser el inicio, incluso no es retroceder, incluso es aprender. O sea, gracias, yo estoy aprendiendo mucho, la verdad, de esta etapa. Cuando estuve hospitalizado, me sentía el doctor de mis compañeros, incluso en la sala, y ayudaba a todos ellos. Entonces, el cáncer no es el final de nada, pero lo que sí debemos de hacer es un diagnóstico temprano y de esa forma llevar un correcto tratamiento y el cáncer se cura, el cáncer se cura. Entonces, a la mayoría de jóvenes, una vida saludable. Yo sé que es muy bonito irse de fiesta, tomar así, excederse, ahora que se ha puesto de moda los vapes, o sea, es muy bonito, pero todo en exceso hace daño. Hace daño, sin duda. Y me quedo con esa frase que mencionas, pero por supuesto quiero pedirte a ti, Milena, que desde tu mirada, desde tu música, desde esta esencia tan poderosa que tienes de poder hacer que la gente vea las cosas de una manera positiva, ¿qué consejo le puedes dar a la gente? Y una segunda pregunta, si tuvieras que hacer una canción donde tuvieras que hacer que la gente tome conciencia sobre salud, o sea, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría transmitir? Bueno, desde la música, en realidad algo que es una experiencia bonita, por un lado también creo que me choca bastante que me regala la música, es que he tenido ya unas cuantas oportunidades de visitar a algunas fanáticas mías que son pacientes oncológicas, que son muy chiquititas. Y creo que realmente también en algún momento tuve la visita de una que ya falleció. Y son como estos regalitos que te da la vida también pero bueno, ser empáticos, para también pensar que nadie está libre, ¿no?, de este mal. En mi caso yo creo que es esa luz que no se apague, ¿no? Realmente, al menos como yo lo veía en las niñas que he podido ver, cómo se emocionan, obviamente, porque no tienen ni idea de que voy a ir a visitarlas. Y también hay muchas niñas que suben sus videos bailando, sus TikToks, y que justo me dicen que mi música les ayuda porque obviamente mi música trata de empoderamiento femenino, ¿no? Tal vez no ligado netamente a la salud, pero que de salir adelante, ¿no? Sea cual sea el obstáculo. Entonces yo creo que es tratar muy importante de las personas que acompañan al paciente, ¿no? Tratar de que no se apague esa luz, de, como dice, que es simplemente aprender, es una nueva experiencia de las cuales también podemos sacar provecho, sea para aprender, sea para tal vez tener un nuevo hobby, ¿no? También ahora veo para unirte más a la familia también. Entonces creo que es verlo desde ese lado y bueno, siempre igual estar alertas, con chequeos, o sea, de un momento a otro tu vida puede cambiar, pero hay que tratar. Yo creo que para mí siempre es muy importante, las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces tal vez es una lección que tenemos que aprender para poder vivir aún mejor, o para tal vez cuidar también a las personas que amamos. Entonces verlo desde esa manera, yo sé igual que yo no soy una paciente oncológica, entonces tal vez suena muy fácil, pero creo que igual es como mantener esa luz, ¿no? Más en los más chiquititos, que realmente tienen una vida por delante, y que eso que quede en ese momento como una experiencia tal vez en las cuales se consideren para siempre unos niños súper valientes, que son niños que lo pueden con todo, ¿no? Si van a vencer el cáncer es porque sin duda de ahí solamente pueden irse para adelante. Y bueno, a través de la música, que yo diría, creo que eso, ¿no? Realmente me sirve mucho a mí también esta charla para entender el cáncer desde esa perspectiva de que es un aprender. Creo que es un aprovechar para unirte con las personas que amas. Creo que es prevenir también, pero eso, ¿no? Es como tal vez analizar tu vida en general, porque como decía, es muy bonito. Yo también soy joven y a mí también he tenido una época en la cual tal vez me gustaba irme de fiesta y etcétera, y está bien como para un momento, ¿no? Pero darnos cuenta que la vida es más larga. Claro. Igual uno nunca sabe qué puede pasar, pero hay muchas más etapas todavía que disfrutar. Sí. Entonces, con esa perspectiva yo creo que
que disfrutarla, ¿no? Disfrutarla, claro pero siempre con límites. Y yo creo que si por ahí alguien no se ha dado cuenta todavía, pasamos mucho más años de nuestra historia envejeciendo que creciendo. Así que esa oportunidad que tienes para crecer y desarrollar, asegúrate que sea de la mejor manera para que tengas esos años de vida con muchísima calidad. Doctora, yo quiero agradecerle muchísimo cada una de sus palabras, esa orientación que nos ha dado. No sé si quiere dar un mensaje cortito final. Solamente que la prevención y el apoyo integral al paciente oncológico salva vidas y todos podemos apoyar a nuestros pacientes. Bien, muchísimas gracias amigos a todos y cada uno de ustedes. Quiero contarles además que durante toda la programación de RPP vamos a seguir conversando sobre el cáncer aquí, por supuesto, en RPP, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la semana. Gracias por estar ahí con nosotros. Sigan conectados, por supuesto, aquí en esta casa, RPP. Día Mundial contra el Cáncer. Detectarlo a tiempo lo cambia todo. En RPP nos preocupamos por tu salud.